Bienvenidos al especial de Destinos. Oigan, hoy estamos haciendo un programa único e irrepetible y me encanta este tema, es uno de mis temas favoritos porque vamos a hablar de doblaje. Como ustedes ya saben, acabamos de presenciar el estreno del revival de Malcolm, el del medio, La vida sigue siendo injusta, que se estrenó apenas este 10 de abril y está conmigo un actorazo, un importante elemento de esta serie aquí en México. Está mi querido Carlos Díaz aquí en Destinos. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Chris, por la invitación y pues muy feliz de estar con ustedes aquí platicando el día de hoy. Oye, va a estar muy interesante esta plática porque eres una pieza fundamental en el doblaje, ahora sí que latinoamericano de esta serie. ¿Ya viste la serie? Obviamente ya la viste por partes, pero ¿ya viste el trabajo ya completo? Ya, y obviamente el 10 de abril que salió, luego, así toda la temporada, bueno, los 4 capítulos, que eso es lo único malo, que fue muy cortito, pero sí, ya los vi, ya pude apreciar el trabajo de todos mis compañeros actores y bueno, por supuesto que la serie es maravillosa. Claro, como todo lo que hace el doblaje mexicano, ¿no? Claro. También algo súper importante. Oigan, pues vamos a platicar, fíjense, vamos a desmenuzar muchas cosas porque obviamente la serie ahorita ya está dando de mucho de qué hablar. Creo que hay muchas polémicas, hay cosas, pues como que está dividido entre gustos, ¿no? Entre uno que les gusta, entre otros que no. Entonces yo creo que desde tu punto de vista, ahora sí que profesional, pues lo platiquemos, ¿no? Claro. Pues primero que nada, bueno, es una miniserie, ¿no? En un principio yo había escuchado que el director, que es Linwood Boomer, había dicho que iba a ser una película. Uh-huh. No sé qué sepas de eso, que al final del día pues, fue miniserie. Claro, pues digo, ya la verdad no estoy como tan enterado de qué pasó, pero yo creo que ya fue por la tendencia, ¿no? Que estas grandes producciones ahorita las están partiendo en 3 o 4 y se me hace que por eso fue también la decisión. Si uno ve los capítulos juntos son 2 horas, ¿no? Entonces pues es justamente así como una película perfectamente cortada en 4, además con esas pausas y creo que es la tendencia y por eso yo creo que decidieron hacer finalmente la miniserie, ¿no? 4 la capítulos. Miniserie de un capítulo que se pasa rapidísimo, ¿no? Sí, Sobre todo cuando eres fan, se pasa rapidísimo. Uno no quita ahí el dedo del control del Netflix. Claro, está ahí, todo el tiempo está ahí. Oye, mi querido Charlie, a ver, a mí me encanta algo de ti, o sea, porque tú manejas súper bien la doble vida. O sea, ¿a qué me refiero con la doble vida? Pues porque tienes otra carrera, ¿no? Además de esto del doblaje, las mañanas eres catedrático. A ver, cuéntale a la gente qué tanto haces, a ver, ¿cómo es tu vida? Pues mira, mi vida realmente la he podido llevar como muy doble o triple o cuádruple, dependiendo de qué día de la semana sea. Justo por el anonimato que nos da el doblaje, bueno, que nos dio en algún momento el doblaje, que ahora ya no somos anónimos. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero bueno, yo crecí al menos con este anonimato maravilloso que me permitía el doblaje, de ir a hacer mis llamados en la mañana, en la tarde. Y en la mañana pues yo iba a la escuela como un niño normal y tomaba mis clases y tenía mis amigos, iba al recreo y todo, ¿no? Y en la tarde pues estaba doblando a Malcolm o a Ron Weasley o a Pita Mellark o a alguno de estos personajes que a lo mejor hablaremos un poquito. Y ya, ¿no? Al día siguiente pues otra vez a la escuela. Entonces como que este anonimato del doblaje me permitió pues esto durante muchísimo tiempo, prácticamente 25 años, ¿no? Y que ahora ya con todo esto de pues la cara detrás de la voz, ¿no? Y que ya los actores de doblaje no somos más una persona anónima, sino que ya tenemos una cara que ya saben quiénes somos, la gente pues ya eso es puede maravilloso. Conocerlos, exacto, ¿no? y que nos pueden conocer. Es muy interesante esta parte porque, como bien dice Carlos, antes los actores de doblaje mucho tiempo estuvieron en el anonimato, no sabíamos quiénes eran, nada más los escuchábamos, pero gracias a las redes sociales y a esta apertura ya podemos ponerle cara a los personajes, ¿no? O sea, y en las ya convenciones también, que ya nos pueden encontrar ahí, nos invitan y obviamente pues hay gente que dice yo quiero seguir a tal personaje o a tal serie y estamos ahí nosotros sentados firmando autógrafos que nunca me imaginé en mi pues vida así nos conocimos. Exacto, así ¿no? conocí a Carlos en esta última mole de los 30 años del 30 que fue en el World Trade Center. Sí. Ahí estaba y Carlos estaba firmando autógrafos con sus personajes. Ahí fue cuando pues nos conocimos. Pero aparte algo increíble es que Carlos ya pudo, bueno, ya habías tenido convivencia con Frankie, uh-huh. Pero, a ver, cuéntale a la gente esta última vez, ¿cómo fue su encuentro? A ver, ¿qué pasó? Pues nos conocimos en Monterrey el año pasado, en una convención que también nos invitaron, que él estuvo por acá. Y bueno, pues ahí fue literalmente como la presentación, ¿no? De hola, soy Carlos y soy tu voz en español, ¿no? Entonces como que pues también para él fue un poco raro.
Ya esta vez, pues obviamente me vio, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿No? Y algo que les cuento mucho, ¿no? Que fue muy icónico, fue que yo le di un autógrafo firmado de estos prints que firmamos para los fans, para Frankie, ¿no? Que dice, para mi otro yo, después de 25 años es maravilloso conocer a mi alter ego, ¿no? Y firmado por mí. Y ya cuando lo recibió él, ay, muchas gracias. Y yo le traía un print en blanco y le dije, ¿me podrías firmar uno? ¿No? Yo pensé que nada más me iba a poner su firma y ya, como lo que hace, ¿no? Y ya él se tomó el tiempo y me puso para Carlos, gracias por hacerme sonar maravilloso en español, ¿no? ¡Wow! Y ya me firmó. Entonces, esa foto que por ahí tenemos en redes es padrísima porque es justamente los dos Malcolms y es algo que noté mucho en la interacción tanto en Monterrey como aquí en La Mole, que la gente pues veía la cara de Frankie y obviamente decía él es Malcolm, ¿no? Pero hablaba él y era así como, bueno, pues esa no es la voz de Malcolm. Y de pronto yo tomaba el micrófono y decía algo y decían, es que esa es la voz de Malcolm, ¿no? Ese es al Malcolm que reconocemos aquí en México, al menos en el español latino. Y por otro lado, pues está la cara que obviamente es indiscutible, pues famosa, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso es esto del doblaje, ¿no? A la vez mágico, porque como dices, ¿no? Luego pasa, ¿no? De que los fans ven las caras y sienten que conocen al personaje realmente, ¿no? O sea, como que en su mente tienen la visión del personaje. Y es algo muy interesante en el doblaje. Sí, y es algo que pasa mucho, por ejemplo, con caricaturas, ¿no? Con anime, que pues ahí no tienes ninguna referencia de un actor, de una cara. Y que pues obviamente te conocen y dicen es que tú eres Rock Lee, ¿no? Por ejemplo, y dices, bueno, sí, soy la voz de Rock Lee. Obviamente hay alguien detrás y hay una figura, hay una caricatura, pero finalmente cuando dicen es que lo más cercano que una persona puede tener realmente de contacto con un personaje que han escuchado por mucho tiempo, pues es a la voz, ¿no? Claro. Y por eso también, pues seguramente Dragon Ball y Ranma y medio y Naruto y todo eso ha tenido tanto éxito con las voces en español, en el doblaje latino en México, porque es lo más cercano que podemos tener realmente pues al gran personaje que son todos estos animes, ¿no? Por supuesto. Sí, la verdad es que el doblaje mexicano es la onda. O sea, es icónico, representativo de las voces en toda Latinoamérica, ¿no? Y llega hasta muy lejos. Oye, a ver, Charlie, entonces llega La Mole, esta última, vuelves a tener otro encuentro con Malcolm, con Frankie, incluso hacen una conferencia, ¿no? Que fue una locura porque cuando sale Frankie ponen la música del intro que está genial y bueno, la gente vuelta loca, ¿no? Una locura verlo. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco más de este encuentro. Fue muy padre, fíjate que nos dieron la libertad un poco de decir, bueno, pues qué quieren hacer en el escenario, ¿no? Y ya le dije, bueno, pues puedo hacer yo algunas preguntas, ¿no? Hacía las preguntas en español, se las traducía Frank y yo en inglés y ya él respondía y traía un personal de traducción, de intérprete, ¿no? Que interpretaba todo. Y la libertad fue total, ¿no? Cuando le preguntaron a Frank, oye, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres ver las preguntas? Él dijo, no, yo confío en lo que sea que me vayan a preguntar. Obviamente fue pues el impacto que ha tenido Malcolm en México. Obviamente pues qué siente de ver, teníamos no sé cuántos miles de personas teníamos allá abajo viéndonos, ¿no? Pero obviamente pues ver a la cara y ver la voz, bueno, escuchar la voz y ver la cara. Multiuniverso de Malcolm, ¿no? El multiverso, el Malcolm exacto. Gringo y el Malcolm mexicano. Claro, no, y padrísimo porque pues, la gente obviamente reconocía, ¿no? Tanto la voz como la cara y las preguntas y ya después abrir las preguntas al público y todo pues la calidez, ¿no? Que sentimos de todas esas personas pues fue maravilloso, ¿no? Claro, porque aparte es muy interesante también que en Estados Unidos fue una serie más, ¿no? También fue exitosa, pero fue una serie más. Pero en México la adoptamos como cultura pop de nosotros. ¿Tú qué crees, Carlos, que haya sido el éxito de que en México haya sido, pues, lo que ha sido hasta la fecha? Porque se sigue transmitiendo y se seguirá transmitiendo siempre y será el mismo éxito de siempre. Pues mira, yo creo que además de por la serie, creo que fue el momento, ¿no? Y hace rato hacía una reflexión con algunos colegas y decía, es que fue el momento, eso de a las 8 de la noche en el Canal 5, todos los días tiene que estar la familia reunida porque va a haber Malcolm, y además Malcolm en español, con el doblaje mexicano, que también fue un poco como esto de decir, vamos a cenar y vamos a ver Malcolm, ¿no? Y a mí me sorprendía porque en La Mole y en varias otras convenciones en las que he estado, no nada más llegan los chavos, ¿no? Bueno, me llamo chavo todavía, ¿no? Sí. Pero llegan chavitos de, no sé, 10, 12 años. Nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, llegan los chavos como yo, que ya no son tan chavos, llegan sus papás y llegan los abuelitos, ¿no? O sea, venían abuelos, papás, hijos y nietos y pues eran familias completas que decían es que venimos a conocer la voz de Malcolm, porque todas las noches, desde hace 20 y tantos años lo vemos y yo lo transmití a mis hijos y a mis nietos, entonces
es maravilloso poder conocer tanto a la cara, ¿no? Y se tomaban la foto con Frankie y después la voz, ¿no? Entonces creo que fue un poco también como ese momento de decir, ya es un obligado de la familia mexicana ver Malcolm en la noche cuando van a cenar todos. Y la otra, pues obviamente es la temática, ¿no? Esta familia con una posición socioeconómica no tan buena, ¿no? Obviamente, pues la mamá, que es la clásica mamá mexicana, daba una entrevista y decía, pues es que la Lois mexicana, pues seguramente la pueden replicar en muchas casas, ¿no? Esto del chanclazo y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Y todas estas cosas, pues por supuesto que los podemos ver en voz de Lois, ¿no? Claro, yo pienso también, además de todo lo que comentas, que es cierto, que la gente también se sentía o nos sentimos identificados con los personajes, exactamente, ¿no? O sea, así como dices, la mamá mexicana, como que puede ser Lois, ¿no? El papá también, o sea, hasta los hermanos, ¿no? En mi caso claro, personal, yo por ejemplo, yo tengo otros 2 hermanos, yo soy del medio. Pues ahí está. Entonces sí te llegas a sentir identificado. Yo creo que ese también es el éxito en México, ¿no? Sí, es digamos como que ver esta catarsis, ¿no? De la familia en una serie, ¿no? En la televisión, en la pantalla, y que además todos lo veían, ¿no? Y que además te podías reír de eso, que eso es lo maravilloso también de poder sentirte identificado, un poco la risa nerviosa de siempre, ¿no? Es decir, oye, pues estoy viendo allá a mi mamá, ¿no? Estoy viendo allá a mis hermanos, estoy viendo a la novia del hermano y estoy literalmente capturando toda esa interacción que puedo yo tener en mi familia en la pantalla, ¿no? Y además que todos estaban juntos viéndolo durante muchísimo tiempo y pues así fue. Que lo siguen viendo, ¿no? Y que lo siguen viendo. Y que ahora ya pues obviamente con estas plataformas uno puede darle play y verse toda la temporada de un solo jalón y que en ese momento no lo era así, ¿no? Digo, para los que nos vean aquí que tengan a lo mejor menos de 15 años, pues antes teníamos que esperar todas las noches a ver ese capítulo y al día siguiente venía otro capítulo. O lo podías grabar en la cinta, exacto, ¿no? En el VHS y después lo reproducías. Pero sí no era tan fácil. Sí, ¿no? Yo sí llegué a grabar capítulos de Malcolm que hasta le ponía con la plumita para capítulo marcar. Que del 1 de lunes, martes, miércoles, era una locura también todo eso. Claro. Oye, bueno, entonces, tú creciste con Malcolm, con el personaje. Sí, ¿no? sí. O sea, no sé si Frankie tiene la misma edad que él. Sí, él es ligeramente más grande que yo, tendrá 3, 4 años más que yo. La serie realmente llega aquí a México con un poco de desfase, yo creo que a lo mejor 1 año, quizá. Y cuando hago la prueba de voz, pues yo era un niño, tenía 10, 11 años y queda muy bien mi voz con el personaje, porque además pues Frankie es chiquito, ¿no? Es así siempre muy menudito y todo, entonces como que realmente quedaba con la voz de un niño, una voz muy blanca de 11 años y pues fuimos creciendo, ¿no? Fuimos creciendo año con año, ya de pronto teníamos 12, 13, 14, la pubertad, cambio de voz y de pronto 17 años, vamos a la universidad y estaba yo realmente viviendo esa misma etapa de mi vida. Y obviamente la voz también se fue adaptando durante esos 7, 8 años que grabamos Malcolm. O sea, literal han crecido juntos. Crecimos juntos. Y hasta la fecha se volvieron a reencontrar, ¿no? Volvieron a conectar. Y ya de casi 40 los dos. Y pues mira, qué bueno que se pudo lograr este contacto, ¿no? Que además es muy poco frecuente y que creo que es una de las grandes pues ventajas que he tenido como actor de doblaje y que creo que muy pocos lo han tenido, de poder crecer con un personaje y que después de 20 y tantos años regresara y que los dos siguiéramos disponibles para poder hacer eso. Claro, y son muy pocos los proyectos en los que el actor interpreta al personaje, digamos que de base, ¿no? O sea, hemos conocido muchos casos, pero sí es difícil que pase eso y en tu caso pues afortunado, ¿no? De que puedas seguir siendo y en un personaje tan importante para los mexicanos, para la serie, para la industria. Sí, que muchos preguntan, dicen, ay, es que te desenterraron literalmente, ¿no? Con Malcolm. Y les digo, no, es que nunca me he ido. Siempre he estado ahí y esa es la magia también del doblaje, que, pues bueno, hay proyectos muy importantes como este. Hay otros proyectos no tan importantes. Hay proyectos que de pronto uno hace, escucha y que pasan sin relevancia, ¿no? Y que pasan como agua. Y nunca me he ido, ¿no? Siempre he seguido en el doblaje gracias a este anonimato que decíamos, de poder seguir haciendo doblaje de pronto en las tardes, a la hora de la comida, ¿no? Y después regreso yo a mi cátedra y doy mi clase y hago investigación y tutoreo a alumnos de maestría, de doctorado y pues de pronto me tengo que salir un poquito antes, voy al llamado y regreso, ¿no? Y esta ventaja del doblaje, pues que no te pone realmente en el spotlight y que no te toma más tiempo, pues lo puedo seguir haciendo. Y lo pude seguir haciendo y pues ya cuando dijeron, regresa Malcolm, pues obviamente ahí está, ¿no? Ahí está. Que ahí está. ¿Quieres participar? No, pues claro que sí, ¿no? Claro. Sí, oigan, pues fíjense que tenemos una dinámica que puede ir a TikTok en donde justamente
analizamos al personaje de Malcolm, analizamos su crecimiento, sus emociones, obviamente con Carlos de por medio, porque nos va a llevar de la mano de esto. Así que si quieren ver esa dinámica, vayan a TikTok, pongan así Destinos Podcast y ahí les va a aparecer, porque ahí tenemos todas las dinámicas con mi querido Charlie Díaz. Amigo, entonces, antes de Malcolm ya habías hecho otro tipo de doblajes. Hiciste a Ron Weasley, que me parece casi fue a la misma par, ¿no? Debió haber sido en paralelo, sí, como por el 2000, 2001 probablemente. Y sí, yo empiezo en el doblaje como por ahí del 97, 98, ¿no? Ya sabes que concursos y que con los primeros personajitos, sí. Y uno de los primeros estelares que justamente ahorita me preguntaban fue un redoblaje que se hizo de la primera película de Chucky, que la película de Chucky debe ser de 1988, imagínense, ya suena la prehistoria. La redoblaron porque pues, el doblaje en ese momento, el audio era muy malo, la calidad del audio no se percibía bien. Lo redoblan y fue cuando venía esta tendencia de los redoblajes ya con voces de niños para dar la voz a los actores niños, ¿no? Porque antes los actores adultos hacían la voz de niños. Sí, habitualmente eran compañeras actrices que hacían a niñas y a niños. Y en los principios finales de los 90s, principios de los 2000 viene como esta tendencia de decir, pues vamos a darle oportunidad, ¿no? Y obviamente que suena mucho mejor, mucho más natural, ¿no? Y bueno, llega Malcolm con cuántos personajes niños, ¿no? Que pues eran los hermanos y los amigos, y pues a ver de dónde sacamos niños para poder cubrir todo ese cast infantil. Se abre estas oportunidades a los niños actores o a los niños con estas inquietudes, así como tú en tu caso. Exacto, sí, de hacer casting y decir, bueno, obviamente pues se va a quedar la voz que mejor fit tenga para Stevie, para Dewey, para Malcolm, para Reese, ¿no? Y pues ahí prácticamente toda una generación que ahorita ya uno regresa, ¿no? Y es padrísimo también ver a mis compañeros niños actores en su momento, nosotros éramos niños también, alguna vez fuimos niños, ahora ya como directores, como grandes estrellas ya bien posicionadas en el doblaje, y pues ahí seguimos, ¿no? Y ya después de 30 años pues nos podemos seguir saludando como los niños que éramos en su momento, ¿no? Claro, y aquí hay algo, las voces, obviamente la gente que te está viendo, porque ahora sí te estamos sacando de este anonimato, o los niños, como tú bien dijiste hace rato, que son las nuevas generaciones que están viendo, han de decir, pero ya no tiene la misma voz. Pues claro que no va a tener la misma voz, estamos hablando de que ya fue hace 20 y tantos años, pero has crecido has ido cambiando la voz, ¿no? Madurando la voz también, no es un personaje como los animes, ¿no? Que ahí sí puedes tener la misma voz, que ahí sí la puedes hacer, ¿no? No, y además, digo, algo que también reflexiono mucho, ¿no? Que obviamente pues tuve que volver a ver la serie desde el principio, ya también para conectar algunas piezas, ¿no? Algunos hilos que como actor de doblaje no los tenemos siempre, porque vemos pues el capítulo donde salimos, ¿no? Que bueno, como salen todos los capítulos, pero finalmente es los cachitos en los que sales, ¿no? Y pues tienes que verlo porque hay escenas que pues te pierdes como actor de doblaje. Y una de las reflexiones que hacía, obviamente viéndolo en español, es uno, pues la voz maduró, la actuación, ¿no? Por supuesto que maduré como niño actor del 2000 al 2007 y pues ya 20 años después, pues ya cada quien juzgará, ¿no? Pero esta madurez también que tomas como actor, la experiencia que se nota muchísimo, eso es algo maravilloso, ¿no? Y que como dices, incluso hasta mismos ingenieros o algunos directores nuevos que dicen, que me dan un llamado para otra cosa, ¿no? Y llego y me pongo en el micrófono y empiezo a decir algo, ¿no? Y empiezo a gritar y hacer, y dicen, se parece a la voz de Malcolm, nada más que ¿cómo le haces como para que suene a niño? Dice, ¿te meten algún pitch o algo así? Y ya no, es que eso lo grabamos hace 26 años, obviamente yo también era un niño, pero la voz sigue siendo esa, ¿no? Y la creo esencia, que es algo, exacto, la esencia, los tonos, ese estrés, esta parte de la construcción del personaje que se le pudo dar a Malcolm en su momento, ¿no? Que pues sin reflexionarlo mucho decían, pues vele la cara, ¿no? El niño está en la histeria total, ¿no? Está en el estrés total, quiere matar a medio mundo y está inconforme con la vida. Trata de darle ese tono, ¿no? Entonces como que esta parte de la construcción del personaje que ya luego lo reflexionas mucho más como actor y dices, pues sí, o sea, probablemente sea la misma voz, nada más que Frankie, por ejemplo, tiene una voz muy nasal, ¿no? Muy colocada hacia arriba, entonces tiene que hablar hacia arriba y de pronto todo el mundo le cae mal y entonces le empieza a gritar a la mamá y Reese, ¿no? Y entonces es como todo este estrés y es la parte de la construcción del personaje que obviamente se fue afianzando muchísimo y que ahorita ya me daba mucha risa en las redes sociales, ¿no? Los comentarios que decían, no se parece a la voz de Malcolm, pues en la presentación, ¿no? Cuando dice, mi vida ahora es perfecta, lo único que tuve que hacer fue alejarme completamente de mi familia. Dicen, esa no es la voz de Malcolm. Cuando se empieza a pelear con Lois, ahí sí es la voz de Malcolm, ¿no? Sobre todo ya en los momentos más como
de que salta, que saca la emoción más arriba, porque ahí sí como que llega el tonito, ¿no? Ya el que todos tenemos clásico. aquí, porque la voz que tenías de niño, pues sí era una voz demasiado, ¿cómo se dice? O sea, demasiado... blanca, sí, una voz muy inocente, ¿no? Una voz de niño, pues, claro. Sí, exactamente. Oye, también doblaste a Ron Weasley. Sí, por esas mismas fechas Sí, casi iban por ahí. llega también, ¿no? Y lo que también les digo es, pues nadie se imagina que va a tener esta repercusión y obviamente después de tantos años menos, ¿no? Así como Malcolm llegó también una película y por ahí todos dijeron, pues es una película que tiene una serie de libros. Si quieren comprar el libro, pues vayan a la librería más cercana. Todavía había libros. Había libros para comprar. Claro. Pues es una película que igual y pega, ¿no? Es una película de maguitos, así como un universo medio mágico, medio místico. Se ve que va a estar buena, ¿no? Entonces nos llaman a casting, obviamente también ahí, ¿no? Todo esto de traer a los niños actores para hacerlo, niñas y niños, pues teníamos que hacer casting. Me quedo con el personaje, ¿no? De Ron Weasley. Realmente ahí sí fue algo muy fit para mí, ¿no? Porque ya me ubicaban con estos personajes, pues más cómicos, digamos, ¿no? Por Malcolm. Entonces dicen, no, pues yo creo que Ron Weasley le queda a Carlos, ¿no? Que haga la prueba. Ya ahí no hubo otra prueba, otro casting, fue así de, ese es el personaje para él. Lo grabamos, fuimos a la premiere, creo que fue la primera premiere que me invitaron realmente así como ya una película importante, pero pues ya, ¿no? Pasó, de pronto llegó al año siguiente la película 2, volvimos a hacer la película y nos invitaron otra vez a la premiere. Y ya así como que fue creciendo de pronto la franquicia, ¿no? Y ya después de 10 años, pues te das cuenta, bueno, ya de 20 más, te das cuenta de cuál es la repercusión de proyectos que al principio es como, pues tú échale ganas, como todos los papeles que has hecho, ¿no? Realmente hay que hacerlo muy bien. Probablemente tenga muy buen fit con el mundo del cine ahorita y guste. Y ya de ahí en adelante, ¿no? Y así como ese, pues ha habido otros proyectos que de pronto te dicen, este va a ser el peliculón de tu vida, ¿no? Échale todas las ganas y se poncha rápido el proyecto y no pasa nada, ¿no? Sí, es una moneda al aire al final del día, sí, ¿no? Sí. Hay una película muy famosa de eso que también pasó por estas mismas fechas que decían, es que este va a ser el nuevo Harry Potter, ¿no? Y échale ganas, que fue la película de Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. Hicieron de hecho un remake y después hicieron alguna temporada de creo que eran igual 10, 12 capitulitos, ¿no? En una miniserie. Y esta fue la primera película, estoy hablando como por ahí del 2003. Y dijeron, es que van a venir 3 o 4 películas de esta misma franquicia, entonces va a ser un boom, ¿no? No nos hablaron después de la primera porque ya no se hizo otra, ¿no? Y era Jim Carrey, el personaje central, ¿no? Claro. Y todo esto que pues uno piensa que uno le apuesta por uno el dice, actor. Esta va a ser la buena, esta es la película que me va a sacar de pobre, y resulta que no lo era, ¿no? Sí. Oye, ¿hasta qué película doblaste a Ron Weasley? Hasta la tercera. Justamente, bueno, en la segunda todavía lo hice el trailer para la tercera película y ahí fue cuando hubo el cambio de director a Alfonso Cuarón. Y pues Cuarón, por ser mexicano, dijo, pues yo tengo que dirigir también el doblaje, ¿no? Bueno, o meter al menos ahí un poquito de mi selección. Y ahí fue también una cuestión del crecimiento de los personajes, ¿no? Probablemente, ¿no? Rupert Grint y Daniel Radcliffe eran mucho más grandes que nosotros para cuando estábamos haciendo Harry Potter ya aquí en el doblaje. La primera y la segunda película, pues todavía así como que más o menos iba mi voz con el personaje. Llega la tercera película y Rupert Grint dio un salto cuántico entre los 15 y los 17 años. Que dices, no, pues ya sí. Se veía ya mucho más. Ya se veía como un señor, ¿no? Y yo seguía siendo pues un niño con la voz de niño. Entonces hice la prueba, bueno, hice el trailer. De hecho, el trailer todavía tiene mi voz de la tercera película, pero ya cuando fui a hacer el casting, sí, ya dijeron, no, perdón, pero pues sí se escucha muy niño, ¿no? Y yo recuerdo haber estado sentado en la sala de espera. Estábamos justamente citados para hacer casting. Había otros 2 o 3 personajes, bueno, actores más bien, que iban a ser el mismo personaje. Y estábamos sentados esperando. Y ya, ¿no? Pues alguien pasó, salió, yo pasé a hacer el casting y estaban escuchando, ¿no? Afuera de la cabina la prueba de voz. Y el otro actor que estaba ahí sentado se voltea con quien me estaba acompañando, que en ese momento fue mi mamá, ¿no? Y dice, es la voz de Ron Weasley, ¿no? Dice, sí, claro. Dice, ¿y qué vengo a hacer? Dice, pues la prueba para Ron Weasley, porque están buscando un reemplazo de voz. No, ¿cómo voy a hacer la prueba para Ron Weasley? Esa es la voz de Ron Weasley, no se la puedo quitar, ¿no? Claro. Entonces como que este tipo de anécdotas pues son padres, ¿no? Porque la gente reconoce la voz finalmente. Pero bueno, pues ahí fue donde ya dijeron, el cambio tiene que hacerse porque no, ni aunque te metamos un poquito de pitch, ¿no? Para el grave, pues obviamente suena modificada la voz y no lo van a querer.
supuesto. Pues ahí fue cuando ya. Ahí fue, así pasa, ¿no? Y de hecho Así cambiaron pasa a todo el cast prácticamente. Claro, creo eso. que a Harry también, ¿no? A Harry, a Hermione, todos, sí, a todos. completamente. Oye, amigo, a ver, yo quiero preguntarte algo que está bien interesante. O sea, evidentemente tú eres de esos afortunados que ve las películas antes de que todo el mundo las vea. O sea, tú sabes de qué va la historia y guardártelo, ¿no? Decir, no puedo decir yo nada, pero eres de los primeros. ¿Sí te pasa? O sea, no sé si evidentemente no sé si fuiste fan de Harry Potter o algo así, pero sí te llega a pasar que estás viendo la película y sí lo ves hasta el modo fan de decir, ay, es que sí me gusta la historia, era algo que pensaba, o sea, ¿sí te pasó en algún, no nada más en otros proyectos también? Sí, claro, ¿no? Y obviamente, pues, el asunto que ya saben, ¿no? De pronto amigos, familiares o lo que sea, ¿no? Que de pronto dicen, oye, ya hiciste la película, ¿qué pasa, no? Y tú así de, no, soy una tumba, ¿no? No voy a decir ningún secreto porque obviamente uno firma 1000 contratos y convenios de confidencialidad y NDAs y estas cosas, ¿no? Pero sí, por supuesto que de pronto llega a haber cosas que a ti te impresionan y como dices, ¿no? En modo fan es así como, wow. Aunque creo que también esto es un poco ingrato, ¿no? Esto del doblaje, porque a veces vemos pues las películas todavía antes de la postproducción, ¿no? Entonces las vemos ya sea en pantalla negra o con algunos efectos todavía no terminados, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, con este personaje de Flecha Verde, ¿no? De Arrow, que también he tenido la fortuna de hacerlo en los últimos años, que pues ahora ya con las plataformas digitales los capítulos se doblan hoy y ya están saliendo mañana en plataformas, ¿no? Entonces, justo por la protección y para que no haya spoilers, pues los hacen todavía con pantalla negra, ¿no? Claro. Entonces, pues no puede decir uno nada, pero ahí es cuando uno ve. Claro, y además de eso, la forma en trabajar del doblaje, ¿no? Porque uno pensaría que lo hacen de corrido, pero no, lo hacen por partes, los hacen por loops, o sea, los hacen como de una manera que a lo mejor ni siquiera puedes ver de qué va la historia, ¿no? Nada más te dicen, ¿a qué reacciona así? O sea, es muy interesante esa parte de trabajar en doblaje. Sí, lo que estaba también, ¿no? A mi punto que iba era, pues uno cree que ve toda la película, ¿no? Y uno dice, ay, pues ya me senté con las palomitas a ver la película de Harry Potter antes que todo el mundo, ¿no? No, pues por supuesto que no, ¿no? Y de pronto ves algunos clips, ves donde sale tu personaje, lo repites 2-3 veces y ya al siguiente loop, y pues pueden pasar 10 minutos, 20 minutos de la película de loop a loop y pierdes pues todo lo que estaba pasando detrás. Claro. Que ahí es donde entra la labor del director de decirte, bueno, en estos 10 minutos pasó tal y tal y tal y matan a tal y entonces está muy enojado, ¿no? Y entonces ahora sí regresa, ahora con tu personaje y pues ahora tienes que estar en mood triste o en mood enojado, pero no es que estés viendo realmente la película, ¿no? Y eso me pasó con Malcolm, realmente había partes de la historia, por ejemplo, de Francis, ¿no? Que pues era esta historia alterna. O lo de Hal, ¿no? Lo de la depresión de Hal. Exacto, que pues todo eso no lo vi, que ya lo vi ahora sí cuando pude. Y ya entendías capítulos. Por eso decía esto a veces. Exacto, lo clásico, digo, no voy a spoilar nada, pero esto, pues, cuando lo doblé me explicaron un poquito de qué iba, ¿no? Pero yo no sabía ni de dónde había salido esto. Entonces ese tipo de cosas como que son realmente parte del trabajo de doblaje, que pues la gente no se imagina, ¿no? La gente cree que uno va ahí en modo fan a ver la película. Claro, por supuesto. Oye, fíjense todo, escuchen, esto es muy, muy interesante. En el 2013, una televisora rusa intentó hacer una adaptación oficial de Malcolm que se llamaba Sidney Mac. Entonces no funcionó evidentemente, pero traía todo el mismo concepto de la serie de Malcolm, personajes, la casa, la vida, todo esto. ¿Tú consideras, amigo, que si México intentara hacer un remake de Malcolm, funcionaría? Sinceramente, ¿crees que funcionaría? Probablemente funcionaría, pero yo creo que sería algo sumamente criticado, ¿no? Y no solo criticado, sino también pues probablemente que tendría así como una división clarísima entre los que sí la ven solo por divertirse y los que van a decir es que en México no tenemos más ingenio que copiar las cosas, ¿no? Entonces no lo veo. Claro, no, probablemente sería algo interesante y lo hemos visto, ¿no? Con algunas otras franquicias que han tratado de hacer en México y reproducir. Y otra vez, ¿no? Como que de pronto hay pues gente que dice sí, está muy divertida, tiene como esta adaptación y la tropicalización, que no me encanta el término, pero bueno, se entiende, ¿no? Hacia el público mexicano. Pero creo que Malcolm in the Middle, ¿no? La serie original pues tiene al menos una adaptación tan buena al público mexicano y junto con el doblaje mexicano, que obviamente metimos algunas frases o algunas adaptaciones que eran mucho más mexicanas que lo que venía directamente del libreto, que ya en sí es bueno, ¿no? O sea, como que en sí ya
la adaptación es buena, entonces pues creo que sería algo sería un proyecto raro. Y causaría mucha polémica, como Exacto, dices. muy polémica. Pues no sé qué piensen ustedes. A ver, díganos si a ustedes les gustaría. Digo, yo sé, a lo mejor van a decir que no, pero ¿por qué no? Yo quiero escuchar por qué no deberían hacer un remake porque sí. en México. O por qué sí, tal vez pueden decir, bueno, podemos darle esta oportunidad. Ya viste que The Office, la oficina también se hizo mexicana y también es un remake que, bueno, por lo menos creo que ahí la lleva. Exacto. Ahí se ve que va bastante. Y hay opiniones de todo, ¿no? Hay opiniones que dicen es que está maravillosa y que buena adaptación, y otros que dicen justamente esto, ¿no? De, bueno, ¿por qué no podemos nosotros mismos generar contenido novedoso, ¿no? Esa Claro. es parte del comentario. Es cierto. Yo he visto varios memes de cómo sería Malcolm en México. Hasta el intro de la canción con escenas del microbús, de los tacos. O sea, muy chilango, pero bien divertido. ¿Tú crees que, bueno, tú ya viste, güey, que estuviste con Frankie, él sabrá de los memes que le hacemos con sus expresiones, como el de... El de las fallas en tu lógica. Ajá, ese no es clásico, lógica. ¿No sabes si sabe algo de eso? Sí, él justo estaba diciendo, ¿no? Porque le preguntábamos en La Mole justamente esto, ¿no? De, oye, pues es que eres meme en México, ¿no? Y él, vaya, no encuentro fallas en tu lógica. Y él decía sí, y se me hace algo bastante curioso, porque obviamente pues en Estados Unidos como que no tiene tal relevancia, ¿no? Dice, y aquí me impresiona que en WhatsApp tienen el sticker con mi meme, ¿no? O sea, como que es, wow, ese tipo de crecimiento que tienes en un país que no es el tuyo, ¿no? Con un público que no es el tuyo, pues es muy raro, ¿no? Y este fit que encontró con la cultura mexicana al menos, pues ha sido maravilloso. Claro. ¿Y él ha escuchado tu trabajo? ¿Ha escuchado tu doblaje? Así que... En La Mole confesó que no, pero a lo mejor esperemos que ahora que lo volvamos a ver ya. Yo creo que sí, porque ahorita andan mucho en México, ¿no? Sí, Apenas estuvieron sí. en Venga Alegría y Sí, aquí por ahí nos volvimos a ver también en estas fechas, entonces sí. Ok, a ver, y luego, ¿de qué más hablan? O sea, de que cuando estás con él, me entrega mucho que estés con Frankie. O sea, lo que yo le diría, porque aparte, sí, yo tuve la oportunidad de tomarme la foto con él, porque antes pagué esta parte del meet and greet y todo eso, y me pareció serio, pero buena onda. O sea, sí. Nada alzado, nada así como se podría decir, ¿no? No, es una persona muy abierta y pues digo, podemos ahí convivir 2, 3. Tampoco es que convivamos mucho, ¿no? Porque pues lo traen en modo estrella. Claro. Pero bueno, pues digo, sí, algunas palabras podemos ahí compartir, ¿no? Y obviamente él se siente muy agradecido por el trabajo que hemos hecho aquí en México con el doblaje. Y lo que te decía, ¿no? O sea, realmente él reconoce la labor que se ha hecho en el doblaje y dice, pues es que si en México tiene realmente tanto boom y especialmente doblado al español, ¿no? Que es esta cuestión que les decía, o sea, en el Canal 5 a las 8 de la noche no había otra opción más que verlo doblado al español. Y también creo que por eso la gente enganchó mucho con ese doblaje, ¿no? Entonces dice, si la serie tiene tal relevancia en México, pues es justamente porque el doblaje está bien hecho y porque esta persona que tengo a mi lado, que era yo, pues hizo buen trabajo, ¿no? Y por eso pues también se reconoce el doblaje de la serie. Claro. Y la verdad es que en mi caso, yo sí le pongo 10. Sí me gusta, sí, no le encuentro fallas. No encuentras fallas en esa lógica. Pero la verdad es que me gustó, no sé qué piensen ustedes, pongan en los comentarios si les gustó, si no les gustó, vayan al TikTok porque ahí está la dinámica que hicimos con el buen Carlos, analizando un poquito el personaje, el crecimiento sobre todo, porque es muy interesante que dices que creciste con él, entonces queremos ver esas comparaciones de crecimiento que han tenido entre todos. Claro. Sí, ¿no? Y hemos crecido todos, ¿no? Y creo que también él es algo que reconoce que ha crecido como actor y dice, pues muchas de las cosas que pude aprender en su momento en esa serie, viendo a mis papás, pues ahora él las aplica a su hija, ¿no? A su hijo, porque es pues finalmente ya como esta relación donde en la serie hace 20 años nos sentíamos más identificados con los personajes niños y ahorita ya más bien nos sentimos identificados con los papás, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, que lo pensemos, pero pues el tiempo pasa. El tiempo pasa. También doblaste Naruto, ¿no? También sí. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo doblaste Naruto? Han de haber sido como 10 años, yo creo, por lo menos. Y también en este tipo de personajes, ¿no? Que empiezan, pues digo, aunque sea un dibujo animado, pues también van creciendo, ¿no? Ya en las últimas temporadas que hicimos ya también sale con hijos, Rock Lee y todo. Entonces, como que esta parte de la evolución también es muy curiosa y es
pues otra vez una fortuna poderlo hacer y poder seguir con estos personajes durante tantísimo tiempo, ¿no? Por lo menos 10, 15 años que hicimos Naruto. Oye, pero en esta parte de la serie de Naruto, ¿no hubo el problema del cambio de voz? ¿O ya estabas más con una voz un poquito ya más de la edad que ya no te cambia, ¿no? Como más estable, por así decirlo. Sí, ya seguramente eso empezó por ahí del 2006, 2007, entonces sí, ya era ya tenía por lo menos una voz estable, ¿no? Claro. Y de ahí en adelante, pues realmente por ser un personaje de caricatura, pues sí tiene un poquito más tono ya como, no fingido, pero sí un poco más dramático, ¿no? Muy diferente a cuando haces una persona, un actor físico, ¿no? En live action, porque pues sí, si la finges o si le metes un poquito de pitch, obviamente se nota, ¿no? Entonces, con caricaturas es más sencillo. Claro. Oye, amigo, entonces, aparte del doblaje, ahora sí eres catedrático, eres bioquímico. A ver, cuéntame, ¿qué haces aparte de todo esto? A ver si nos salen corriendo. Van a decir, este era un podcast de doblaje. Sí. Estudié ingeniería en biotecnología. Luego hice una maestría en ciencias bioquímicas. Trabajé con función enzimática, estructura y función enzimática, para el desarrollo de medicamentos basados en estructuras bioquímicas, ¿no? Que son las enzimas. Tengo un posgrado en estadística también, en farmacología, y tengo un doctorado en ciencias en estadística aplicado a la parte farmacológica, ¿no? Mi doctorado es realmente en investigación clínica en farmacología. Y pues sí, doy clases de farmacología, de bioestadística, de bioquímica. Siento que me está hablando en otro idioma. De enzimología. ¿Se acuerdan de ese capítulo donde hacen las enzimas de restricción Malcolm y sus amigos? Pues justamente a eso nos dedicamos los biotecnólogos. Oye, súper bien. Y aparte eres Malcolm. Exacto, y además soy Malcolm. Y aparte eres Malcolm. Sí, pues doy clases en el departamento de bioingeniería. Entonces, pues bien. Obviamente, pues mi doctorado y toda mi formación que tengo ha sido muy, muy buena para complementar, digamos, la formación de alumnos en ingeniería en biotecnología, ¿no? Que fue lo que estudié. Oye, pues sí eres Malcolm. O sea, porque siento que Malcolm también hubiera estudiado algo así o lo hizo, no lo sé. Y lo curioso que también en la mole comentábamos, ¿no? Con Frankie, que pues él se dedicó también a otras cosas, ¿no? Él es corredor de autos. Él corre en la NASCAR. Sí. Y dice, pues es que realmente la actuación pues la llevé en paralelo, ¿no? Pero tengo una vida aparte, ¿no? Y de pronto cuando regresa a la serie, pues era estar en su actividad profesional, ¿no? Que es corredor de autos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo grababa, ¿no? Claro. Y regresaba lunes, martes, miércoles. Le digo, pues un poquito así también yo, ¿no? O sea, estamos un rato aquí, después vamos a un llamado, regresamos a dar clase y nos volvemos a ir al llamado en la tarde. Entonces, como que tipo de vida dual. Ocupado. Exacto, ¿no? Pero es padrísimo, ¿no? Y además este tipo de vida dual lo permite el doblaje justo por este anonimato que te puede dar. Perfecto. Mi querido Carlos, pues gracias por estar con nosotros. Es un gusto conocerte, un gusto saber, ponerte cara ahora sí, ¿no? Ahora porque sí. Uno nada más los escucha y pues qué padre. Felicidades por este gran proyecto de Malcolm. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y qué bueno que sigan el doblaje mexicano y obviamente este tipo de proyectos que son maravillosos, de proyectos que han crecido con ustedes, ¿no? Y esa es parte también de la magia que podemos tener con proyectos tan largos, ¿no? El crecimiento que hemos tenido como personas, pues también lo han tenido los actores y es una maravilla poder conversar con ustedes después de tantísimo tiempo siendo la voz de Malcolm. Excelente, excelente. Oye, amigo, ¿crees que, nos puedes regalar a la gente aquí a tu cámara una invitación para que vean este podcast aquí en Destinos? Con la voz de Malcolm, evidentemente. Claro que sí. Les diría algo así como, Rui, tenemos que decirle a la gente que vean el podcast de Destinos porque va a estar increíble y pueden estarse en paz, por favor. No encuentro fallas en su lógica y si se lo pierden, sí voy a encontrar fallas en su lógica, ¿eh? Eso, muy bien. Perfecto, amigo, pues muchísimas gracias. Oigan, pues ya saben que este fue un programa especial hoy miércoles, espero que lo hayan disfrutado. Váyanse al TikTok, váyanse a nuestras redes sociales porque estamos subiendo muchísimo material que grabamos aparte de este programa con nuestro querido Carlos Díaz. Y pues pongan en los comentarios qué les pareció, a quién más les gustaría ver. Estamos en nuestra tercera temporada de este programa que se llama Destinos Podcast. Y pues nada, los quiero, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Cristian Ferrer, cuídense mucho. Adiós.